Santo el nombre del Señor. Gloria bendiga al siervo del Señor y a cada una de las hermanitas que están dispuesta a lo que quieras. De Amaneciendo con Cristo, que el Señor les bendiga. A nuestro invitado especial en esta mañana, el pastor Freddy Herrán. El Señor Todopoderoso le bendiga de una manera muy especial. A cada uno de los jóvenes que se han esforzado en esta mañana. Bueno, hermanos, yo creo que todos estamos esperando escuchar este testimonio poderoso que nos trae en esta mañana nuestro pastor Freddy Herrán. Este testimonio lo hemos titulado De las calles al altar de Dios. Será de muchísima bendición. Pastor Freddy, Dios lo bendiga. Bienvenido al devocional Amaneciendo con Cristo. Amén, hermana. Dios la bendiga. Dios bendiga a la hermana Mireya como líder del programa de jóvenes de oración. Dios bendiga a los que están en Zoom, conectados, a todos los jóvenes que perseveran en la oración, y Dios bendiga también a los que nos ven a través de la transmisión en Facebook y nos verán. Amén, porque sabemos que esto es testimonio para otras vidas, para no solamente la iglesia de Cristo, sino también para almas. Amén, hermanos. Dios me les bendiga a todos y con nosotros nuestra hermana Mireya. Muchas gracias, hermano Freddy, por aceptar la invitación. Me decía el hermano Freddy, hay cosas que son vergonzosas de contar, pero yo le decía, hermano, hay cosas que, aunque quizás sean vergonzosas, que de pronto uno no se siente bien diciéndolas, sin embargo pueden llegar a ser de mucha bendición a personas que están pasando por esa situación y que creen que quizás nunca van a poder salir de allí. Que nuestro pastor nos cuente un poco acerca de su niñez, acerca de cómo fue su vida antes de caer pues, en las calles o de hacer todo lo que ya nos va a contar. Cómo fue su vida, y bueno, luego continuamos con nuestras hermanas Martínez, que ya van a continuar con las preguntas. Como dijo la hermana Mireya, hablamos de la niñez, ¿no? Vamos a contar el testimonio de lo que Cristo hace con uno, cómo nos liberta y todo, pero pues hablamos de la niñez. Pues mi niñez viví, hablando del contexto, en un barrio peligroso en Ibagué, en un barrio bajo, donde había mucha delincuencia. Entonces está bueno nuestra crianza. Mis papás salieron de la delincuencia también, salieron y pues cambiaron de vida por sus hijos, ya que fueron 5 hijos, y pues en ese barrio nos criamos, un barrio donde era muy normal ver puñaladas, balas, muertos, vicios, droga, hurto, era lo normal de todos los días y todas las noches. Ese barrio se llamaba Conveima, se llama Conveima en Ibagué, para la parte sur, Conveima, Matallana, Baltasar, todo ese sector, el Barrio Santos. Todo ese sector fue donde nos criamos, donde vivimos, y pues no fue un ejemplo tan bueno. ¿Por qué nosotros quizás no caímos pronto en la droga? Por causa de mi papá, porque mi papá era una persona que nos amenazaba mucho, muy terriblemente. Entonces por el susto nosotros no hacíamos nada. En la niñez pues nos comportamos como santos en la casa, aunque vivíamos en un mundo feo. Pero pues no, tuvimos una niñez normal, jugando en la escuela, con los amigos del barrio, pero en la casa sí eran los problemas. Porque mi papá y mi mamá pues venían de un mundo siempre malito, y ese proceso del cambio fue muy duro. Entonces en la casa era lo que habían los problemas, pero sí fue como una niñez muy normal, en el sentido de jugar, de andar en las calles, pero nunca cogimos malos pasos en la niñez por motivo de mi papá, del miedo y del temor. Entonces ese es como algo de mi niñez. En la casa fue el problema de todos los días, una crianza sin Dios, un hogar sin Dios, que se decían ser católicos, pero pues no lo eran. Iban una vez al año a la misa, a hacer bendecir el ramo, y lo mismo de todos los días, las peleas, el mal ejemplo. Entonces esa fue como parte de mi niñez, así rápidamente. El contexto en un barrio así, nos criamos en ese lugar, en una iglesia. Gracias, pastor. Se podría decir que ese ambiente en el que creció, en el que fue creciendo, afectó en gran manera para que viniera todo lo que ahora nos va a contar. Bueno, a continuación, nuestras queridas hermanas Martínez. Hermano Freddy, que nos cuente acerca de esa vivencia que desató como ese proceso de descenso en su vida. Más o menos a qué edad ocurrió todo esto. Amén, hermana, Dios me la bendiga. Saludos a los papás. Y sí, todo tiene un proceso, ¿no? Todo tiene un proceso. Entre ese proceso está que uno ya deja lo de niño,
Cuando uno deja lo de niño, pues no va a ser lo mismo, no va a ser igual. Entonces, yo no me aguanté más en la casa, no me aguanté más. Pronto en las otras preguntas se da más parte del testimonio. Llegó mi adolescencia llegó, ya dejé lo de niño y no me aguanté más en la casa, ya era muchos problemas, todos los días problemas. Entonces tomé, digamos, aunque fue una mala decisión, pero fue la mejor decisión, porque no podía quedarme ahí, entonces tomé esa decisión de salir a la calle, de vivir fuera de la casa. Entonces, pues, al principio cuando uno se va de la casa, uno busca familia, uno busca que donde el abuelo, con el tío, a quedarse, y hasta que ya uno ya vive solo, ya uno se defiende. Entonces, al principio ninguna persona se va a dañar de una vez, ¿no? De la noche a la mañana. Yo salí, una persona, podríamos hablar con herida en el corazón, pero no, sin problema en cuanto al licor, ni en cuanto a la droga, ni a la delincuencia, aunque había vivido en un contexto feo y en una crianza no tan buena, pero pues por causa del temor de mi papá no cogimos esos malos pasos. Pero cuando ya yo salgo de la casa a la edad de 14 años, ya no me aguantaba más, y gracias a Dios pues se tomó esa decisión que no fue fácil, pero fue la mejor. Salí, gracias a Dios mi papá me había enseñado a trabajar desde pequeño, me dediqué al comercio, me dediqué a la construcción, me dediqué al campo, a lo que saliera con tal de sobrevivir en medio de todas esos trabajos. Un adolescente a esa edad que no tiene alguien que lo regañe, que lo oriente, que le diga nada a uno ni que lo frene, pues uno toma malas decisiones. Entre esas malas decisiones fue que en medio de esos trabajos y todo, no faltan las tentaciones de los patrones, que tome esta cervecita, también de los mismos patrones que lo invitan a uno, que mi hija está cumpliendo 15 años, que vamos. Entonces, ahí, digamos, empecé a coger mis primeros pasos. Primero fue probar el alcohol. Yo no lo había probado, inclusive lo aborrecía, pero ya al andar tanto con mis patrones, ya eso era lo que ofrecían y ya se ponían bravos y uno no aceptaba. Entonces, lo primero fue el alcohol, beber alcohol, emborracharme. Me quedó gustando andar mareado, borracho, loco, bien borracho. Y ya después de eso siguieron las fiestas, los 15 años, que lo invitan a uno a bailar, que le enseñan a bailar. Entonces ya todo eso se mezcla, ¿no? Se mezcla el alcohol, se mezclan las fiestas. Después de eso se presenta el sexo opuesto también. Entonces todo eso va complementando y uno poquito a poquito va descendiendo. No es que uno desciende de la noche a la mañana, y más un adolescente a esa edad por fuera de la casa, pues le da mucha, como que el diablo está ahí para cogerlo a uno. Entonces podemos decir que poco a poco fui descendiendo, y en medio de todas las fiestas no faltan las tentaciones del vicio también, pero pues yo rechazaba, porque yo viví en ese ambiente de droga. Entonces no siempre rechazaba, pero por causa de una persona con la que yo estaba, ella empezó a consumir y me empezó a ofrecer vicio. Yo decía, donde yo no consumo pierdo a esta persona, entonces vamos a consumir. Entonces cuando uno consume es que queda uno atado ahí. Poco a poco uno va. Entonces ya usted probó un vicio, el primer vicio que le dieron lo probó, le gustó, lo ató ese demonio, ese espíritu lo ata a uno. Y después de ese ya usted no se satisface con el alcohol ni con el vicio, sino que quiere algo más fuerte, empieza a experimentar otras drogas, y así poco a poco uno va descendiendo al pecado, a hundirse uno cada día más. Entonces así fue que poco a poco yo descendí de ser una persona, digamos, sana, a hundirme hasta que llegué de verdad a un punto bajo. Esa es la primera respuesta. Que nos diera algunas experiencias de los momentos en los cuales estuvo en peligro de muerte. Mi hermana, uno en esa vida uno peligra mucho, ¿no? Uno está muy arriesgado, porque uno tiene muchas peleas. Eso se ve en la calle, en las discotecas, en las fiestas se ven muchas peleas. Es algo como muy normal, de día, de noche, y en ese mundo de la delincuencia también se ve mucho eso. Entonces yo tuve muchas peleas y todo, pero podemos decir que gracias a Dios no fue de muerte. Solo hubo una donde sí salí herido, y que fue con un amigo supuestamente del barrio,
empezamos a recochar y en medio de la recocha pues no nos aguantamos y el joven sacó un cuchillo y me dio. Y yo pues sin cuchillo peleé y todo, pero salí herido. Entonces salí herido en diferentes partes, pero gracias a Dios no pasó nada grave. En medio de esa vida donde uno vive solo, anda solo, uno está buscando empleo para satisfacer las necesidades de uno, para satisfacer las necesidades como la fiesta, la droga, la ropa, y entonces uno no le interesa qué haga, qué hacer, entonces cuál sea el trabajo que le toque, la delincuencia, lo que toque. Entonces sí se hicieron como muchas cosas peligrosas, pero no llevó a la muerte. Sí hubo un trabajo donde yo recién cumplido 18 años, recién cumplido, me fui a erradicar. Eso es dañarle los cultivos de coca en ese tiempo pues a los grupos, a la guerrilla, por allá en las selvas vírgenes, y sí me fui por allá. Yo no tenía esa experiencia de esos combates, no tenía, yo era una persona de ciudad. Entonces cuando llegué a trabajar con el gobierno, erradicando los cultivos de coca con cantidad de gente de toda clase, entonces por allá tuve mi primera experiencia que montar helicópteros que nos llevaban a un lugar a otro, pero en medio de ese trabajo que era tan peligroso porque todos los cultivos estaban minados, todos los días caía gente en minas, también mientras usted estaba durmiendo lo atacaban, mientras estaba comiendo lo atacaban, mientras usted estaba trabajando lo atacaban, se le metía, aquellos grupos se nos metían, usted los veía pasar con sus fusiles, el ejército protegiéndonos, y la primera vez yo sentí que del combate, yo trabajando, erradicando cultivos de coca, la primera vez a los 18 años que se nos metieron, donde estábamos nosotros, yo dije, no, hasta aquí llegué yo. Ya sentí el frío de la muerte, escuchando todos esos, como sonaban los fusiles, como sonaban esas bombas, esas granadas, y uno estaba en medio de esos problemas. Entonces yo a los 18 años dije, no, yo de aquí no salgo. Ya después fue la segunda, la tercera, yo como me dediqué siempre a trabajar en eso. Entonces dije yo, ya me volvió algo común, los combates, pero sí, al principio fue muy peligroso, por lo que no tenía nada de experiencia, sentí miedo, dije hasta aquí llegué yo, ya no puedo más, lo que uno siempre se acostumbra como a la mala vida y con tal de ganar dinero. Entonces como que lo más peligroso fue trabajar ahí, que sentí de verdad que arriesgado, que la muerte ya estaba ahí para cogerme, fue ahí lo más peligroso. Aunque uno vive muy arriesgado en las calles, en la delincuencia, pero lo más peligroso que yo sentí muerte fue en ese trabajo. Pastor, yo creía que una persona que vive en las calles o en ese mundo de drogas o delincuencia, todo el tiempo está en peligro, ¿no? Considero, ¿no? Que todo el tiempo está en peligro de muerte y de muchas cosas malas. Pero le damos la gloria a Dios, que yo creo que aunque usted de pronto no lo percibirá, ahí estaba el Señor. Sigamos, mis hermanos. Dando este poderoso testimonio. Amén. Gracias a las personas que se siguen conectando. Dios les bendiga a los hermanos que están ahí en sintonía. Un fuerte abrazo, un saludo para ustedes. Y bueno, hermano Freddy, la siguiente pregunta es: en su adolescencia, ¿algún cristiano se acercó a hablarle de Jesús y qué pensaba de ello? Gracias, hermana. Pues la verdad, si hablamos de que alguien que me evangelizara, nunca pasó en la vida. Nunca pasó en la vida, nadie me evangelizó. De todas formas, yo era una persona muy rebelde desde niño, que yo veía a los cristianos predicar en las puertas de la casa y yo me escondía, me burlaba de los amigos que le abrían la puerta. Entonces fui muy rebelde, ¿no? En esa parte, nunca me les arrimé ni nada, ni quise nada de eso, lo veía como una burla. Y tampoco nunca yo diga que haya tenido un amigo o alguien que llegó a evangelizarme así. De pronto sí nos faltaba el tratado, pero alguien que dedicara tiempo así no. Hasta que pues ya Dios me empezó a llamar, ya empezó a utilizar personas, ya a la edad ya, cuando Dios me llama y me rescata. Pero antes de eso en mi vida no había pasado eso. ¿Qué está pasando ahora, Samuel? Que nos ha comentado nuestro hermano Freddy, y pues como asombroso que nadie como que le haya dedicado ese largo tiempo para hablarle de Jesús. Bueno, respecto también como en esta misma corriente que llevamos, en esas etapas difíciles donde no conocía a Dios, donde pues casi nadie le hablaba, ¿en algún momento usted llegó a sentir que tal vez algún ser mayor que como que se cree en este momento, algún Dios, una persona superior lo haya acompañado o dudaba de la existencia de Dios? Pues la verdad, hermana, yo creía en Dios, ¿no? Porque pues nacimos en un hogar supuestamente que era católico y que se enseñaba que Dios existía, era real.
También pues en ese tiempo en los colegios enseñaban la religión, que existía un Dios, nos enseñaban a orar antes de entrar. Entonces adquiere esa fe de Dios, que existe un Dios, pero hasta ahí llegaba mi fe, que había un Dios en los cielos, que existía, pero no tenía mucho conocimiento de Dios. Y pues en mi familia nunca nos enseñaron ni a rezar, ni a rezar, ni la Biblia. Entonces nosotros crecimos normal, una niñez sin Dios, que vivíamos ya normal por vivir, nunca tuvimos en cuenta a Dios. Y cuando ya llegué a la adolescencia, mucho menos porque no me habían enseñado, tampoco, pues ya cuando me hundí, era mucho menos que me iba a acordar de Dios. Yo nunca me acordé de Dios en mi adolescencia, que yo diga, uy, yo fui a la iglesia católica, yo oré a Dios, yo me acordé, Dios vivía conmigo, yo andaba. Obviamente, como dijo la hermana Mireya, Dios estuvo ahí librándome de la muerte, librándome de la cárcel, sin uno darse cuenta, por su misericordia, ya que tenía propósito. Pero yo nunca en mi vida me acordé de Dios, sino es que Dios ya interviene en mi vida y lo reconozco. Yo creo que yo vivía una vida sin Dios, sin acordarme de Dios. No me lo enseñaron y en la adolescencia mucho menos. Yo me acostaba en orar, eran puras groserías, entonces yo no tenía a Dios, ni vivía con Dios. Dios sí estaba conmigo, ¿no? Me guardó, me libró, tenía un propósito, pero que yo diga que haya sido espiritual, me haya acordado de Dios, nunca. Hasta que ya Dios tuvo misericordia de mí, me rescató, se manifestó a mí, me mostró su camino y ya fue muy diferente. Pero mientras tanto no, yo nunca ni en la familia, ni en la niñez, ni en la adolescencia me acordé. Tremendo, ¿no? Me parece tan impactante que como que no haya esa existencia de Dios en su vida. Bueno, casi en todas las familias podría decirse que desde cualquiera religión que tengan, tienen como un enfoque hacia Dios. Y podríamos ver también, jóvenes, la importancia y la bendición tan grande que ustedes tienen, quienes tienen a sus padres cristianos, quienes les motivan a buscar de Dios, quienes les hablan de Dios. Eso es un privilegio maravilloso que muchos de pronto no lo consideran así. Pero qué bendición tener a alguien que nos hable de Dios, a ese papá, esa mamá, ese abuelito que nos invite a orar, haciendo un pequeño recordando aquí, por ejemplo, mi abuelo, él me invitaba a arrodillarme. Yo estaba muy bebecita, muy niña, todavía no podía casi ni hablar muy bien, él me invitaba a arrodillarme desde la religión que él tenía, pero tenía una creencia en Dios y que había que respetarlo. Y esto es una bendición. Vamos a continuar con nuestras hermanas. Amén. Bueno, esta pregunta es muy importante también porque incluimos a la familia. Pastor Freddy, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo Dios trató con su vida? No sé, tal vez una enfermedad o un accidente, pues para que usted se acercara a los pies del Señor. Si hubieron algunas reacciones de parte de su padre, sus hermanos, su familia. ¿Cómo fue eso? Gracias, Esteban. Sí, pues la verdad, todo llega el tiempo ya donde Dios lo rescata a uno, ¿no? Y a la edad de 18 años, Dios empezó a manifestar a mí a través de sueños, de visiones, estando en el peor momento, estando en la droga, ya andando en lo peor. Entonces la primera vez se manifestó con sueños, visiones, cosas que para explicarlas son indescriptibles pronunciarlas. Entonces ahí empecé a adquirir temor de Dios, a saber que había un Dios que existía y que quería cambiar mi alma. Eso lo hizo por varias veces porque siempre mi proceso fue muy duro en caso del cambio. Entonces ya cuando Dios se manifiesta a través de los sueños, a través de las visiones, yo adquiero ese temor y Dios utiliza a una persona para llegar a la casa a hablar de Dios, a evangelizar, a dedicar tiempo y a invitarme a la iglesia. Obviamente yo no quería ir a la iglesia ni cambiar de vida, pero yo decía, uy, donde yo le diga que no oiga a esta persona, no estoy escuchando a Dios que me llamó, a Dios que se manifestó. Entonces yo la escuchaba por Dios, y cuando me empezó a invitar a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, no porque quisiera ni porque quería cambiar de vida, sino que Dios había manifestado a mí, había adquirido temor, que Dios existía, que Dios era real, quería que cambiara, pero no, por eso empecé a ir a la iglesia. No quería cambiar, desde medio año asistiendo, pero sin que mi vida cambiara, hasta que tomé la decisión de no seguir porque yo dije, después del tiempo se me olvidaron las visiones, los sueños que Dios me había dado, y dije yo, ¿qué hago yo aquí? Mi pensado es
mi pensamiento es seguir en lo mismo, seguir en la droga, seguir en el alcohol, seguir en la delincuencia. ¿Qué hago yo aquí? Yo no quiero estar acá, yo no quiero estar en los santos, yo no quiero cambiar. Entonces tomé la decisión de no seguir al medio año, y cuando tomé esa decisión de no seguir, pues fueron los peores años de mi vida. Me fue mal en todas las áreas, y aparte de tener enemigos, pobreza, sin familia, me vinieron enfermedades. Me vino la gastritis, me vino problemas del azúcar, bronquitis, y esas enfermedades sí ya casi me llevan a la muerte. Llegó un momento donde el médico me dijo, no, pues de sus enfermedades solo una tiene cura, pero a pesar de que tenía cura, no podíamos con ella, podíamos tratarla. Entonces ya el médico me dijo, no, usted tiene que aprender a vivir con la enfermedad, pero era muy duro el dolor de ellas, el dolor de la gastritis. Todos los días me atacaba a las 2 de la mañana, yo me revolcaba, daba vueltas, no sabía qué hacer, y eso era todos los días. Me iba a urgencias, inyecciones para uno poder trabajar en el día, pero llegaba a la noche, volvía lo mismo, y entonces lo peor que me fue cuando me fui de la iglesia. Entonces, estando yo, ya quería hacer el mal y no lo podía hacer, ya por causa de la bronquitis no podía tomar nada frío, no podía tomar cerveza. A las 6 de la tarde yo ya no podía salir a serenarme, no me podía agitar, ya no podía comer nada, ya todo me hacía daño, los dolores, fue algo muy difícil. Entonces ya cuando yo no pude hacer el mal, no tenía nada, no tenía nadie, entonces aún no me acordaba de Dios, hasta que un día en medio del dolor, por ahí a las 2, 3 de la mañana, a la madrugada, en medio del dolor, de arrastrarme del dolor, de vomitar saliva, de no haber solución ni nada, me acordé de Dios. Entonces yo dije dentro de mí, uy, la verdad me está yendo así de mal porque yo tomé la decisión de no seguir a Dios, de abandonar a Dios, de darle la espalda a Dios, por eso me está yendo así de mal en mi vida. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión de cambiar, no de cambiar, sino que por causa de esa enfermedad tomé la decisión de ir a pedirle perdón nuevamente, sin saber que Dios me iba a cambiar, sin saber que Dios me iba a transformar. Ese fue el proceso, que cuando llegaron ya los 19 años y yo ya no tenía salud, no tenía nada, estaba de verdad lo más mal posible, lo peor. Los peores años de mi vida fue ese medio año, cuando me fui de la iglesia. Entonces, cuando ya no había solución y fui a pedirle perdón a Dios, entonces yo no sabía que Dios me iba a cambiar, que Dios me iba a transformar, pero allá Dios me libertó, Dios rompió cadenas, Dios libertó mi vida, rompió ataduras, todo espíritu lo sacó, salió drogadicción, salió alcohol, salió cantidad de cosas que quizás alguna vez se quiso cambiar, pero volvíamos a caer en ellas por otras tentaciones, porque uno cuando quiere cambiar por uno mismo es muy difícil, porque no cambia uno a plenitud, el corazón no cambia en algunas partes. Entonces fue una libertad total, en un día, en un segundo, en un momento me transformó, me libertó, y ahí empezó ya el cambio. Desde ese día ya me corté el cabello, ya quería ir a buscar de Dios y todo, y ahí ya volví a mi casa. A esa edad de los 19 años, desde los 14, volví a mi casa, donde mis papás, obviamente no fue fácil con la familia, porque la familia seguía lo mismo, seguía en las mismas groserías, en la delincuencia, seguía lo mismo por lo que yo me había ido de la casa, seguía lo mismo ya cuando Cristo me rescató y yo volví. Entonces yo ya como no participaba de esas cosas, pues fue un problema muy grave con mi papá, un problema con mi mamá, todos me querían como volver atrás, volver a ver atrás. Todos mis hermanos, en la cuestión familiar fue difícil. Iniciando el evangelio, obviamente fue difícil, no lo aceptaron, porque yo ya no participaba de lo que ellos participaban, y me tocó volverme a irme, pero ya fue por causa de Cristo, por no participar de las cosas malas. Entonces ya no fue como por rebeldía. Y ante los amigos, alguna parte de mis amigos quedaron muy aterrados del cambio, muy aterrados, porque yo delinquía con ellos, andaba con ellos, hacía todas las cosas con ellos, y al ellos ver el cambio no de palabra, sino el cambio de vida, que ya me había cortado el cabello, que poco a poco cambiaba la forma de vestir, que ya no hacía las cosas con ellos, ya no hablaba con ellos lo que tenía que hablar, ya no andaba en la droga ni en la delincuencia, ya trabajaba honestamente, que ya mantenía de la casa al trabajo y a la iglesia, ese círculo que era iglesia, casa y trabajo, de ahí no salía, caminaba, corría con la Biblia. Todo el barrio se empezó a dar cuenta y la gente quedó muy aterrada de ese cambio. Algunos amigos con los que yo andaba también se burlaron, al principio no creyeron,
no creyeron de lo que Dios había hecho en mi vida, pensaba que era burla, que yo estaba jugando, pero ya después de la perseverancia, de irles hablando de Dios, ellos se dieron cuenta que sí era verdad el cambio y ya me miraron diferente. Entonces tuve que cortar muchas amistades porque ya yo siempre les hablaba de Dios y ellos ya decían, no, pero es que usted siempre nos habla de Dios. Y yo ya como no compartía las charlas con ellos, las charlas del mundo, ¿no? Las groserías, yo ya no compartía, ni ellos compartían lo que yo compartía, aunque seguimos siendo amigos, nos retiramos, ellos por su lado, yo por mi lado, hasta el día de hoy. Entonces, obviamente sí, a todos se les evangelizó, ya Dios rescató a unos, y entonces ese fue como el cambio, donde yo llegué a los pies de Cristo, y también las reacciones de la familia y de los amigos. Quisiera escuchar este testimonio, pastor, para resaltar de sus palabras: lo peor fue cuando me aparté de Cristo. Yo creo que eso es algo tremendo, ¿no? Y nos contaba usted acerca de las consecuencias, las enfermedades y todo lo que le vino a la crisis económica a causa de apartarse del Señor. Que Dios nos guarde, hermanos jóvenes. Si hay alguno como con un pie adentro y otro afuera, por favor, entre los dos, porque las consecuencias son terribles de apartarse del Señor. Bueno, estamos en nuestro devocional juvenil, devocional misionero de Amaneciendo con Cristo. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos. Bueno, pues ha sido impactante el testimonio de nuestro pastor, amén. Creo que pues viéndolo personalmente y entre nosotros como jóvenes hemos pasado muy pocas cosas, no hemos llegado tan a fondo, tan allá donde el pastor llegó, y pues Dios ha tenido misericordia tanto de él como de nosotros, amén, y nosotros podemos aprender cada día sobre todo esto que ha pasado en la vida de nuestro pastor. Es muy importante, es muy bonito. Sí, amén. También quiero resaltar como esos primeros pasos que el hermano Freddy dio en la vida cristiana, y creo que la prueba más importante de un cristiano, o cuando se inicia en el evangelio después de un pasado duro, la primera prueba es como a la familia, ¿no? Los amigos, los hermanos, bueno, de carne, y creo que lo superó el hermano Freddy bastante bien y de gran ejemplo, porque pues aún conociendo la situación de la familia y que seguía de la misma manera como cuando él se fue del hogar, lo superó bastante bien, y creo que es de gran ejemplo. Y también cómo nos motiva también a hablar a aquellas personas que se encuentran allí pasando por la misma situación, porque él no se avergonzó de hablarle a sus amigos, sus amistades del barrio, sino que pues se mantuvo firme en cuestión del evangelio, los principios cristianos, de ese cambio tan notable que hizo en su vida de cortarse el cabello, cambios físicos, ¿no? Y también en su forma de hablar, de expresarse. Ahí ven un cambio grande las personas del mundo, ¿no? Porque ven ese paso de una persona del mundo a ser cristiano, ya es como algo bastante bonito, ¿no? Que todos los pueden ver o se puede percibir. Entonces, pues es grandioso ese testimonio, y pues que nos sigamos gozando, amén. Amén, amén, sí, qué testimonio tan poderoso. No nos acordamos que el hermano Freddy nos haya contado todo eso a fondo. Bueno, hermano Freddy, la siguiente pregunta es, ya este respecto cuando ya llegó a la iglesia, ¿es la actitud de los pastores y hermanos de la iglesia contribuyó a que se acercara más a Dios? ¿O no fue buena la actitud? Quiero recalcar que cuando el hermano Freddy llegó a los caminos de Dios, nosotros no éramos los pastores aquí todavía, él tenía otro pastor y otra familia. Entonces esa es la pregunta, hermano Freddy. Amén, hermana, gracias. Sí, pues digamos, iniciando el evangelio, yo inicié con el pastor Leilo Batón. En el momento estaba abriendo la iglesia en Alicante, era él, su familia y por ahí unos 5 hermanos, 5 ancianos. Cuando Dios me empezó a llevar a la iglesia a través de la anciana que Dios utilizó para llevarme. Ella no era del movimiento, pero me llevó allá porque me quedaba cerca era la parte más cerca de la casa. Entonces me empezó a llevar, yo iba, pero por no decirle no a Dios, pero yo no, fui una persona muy ácida, muy reácida, no saludaba a nadie, miraba a todos mal, tenía un pensamiento malo de los pastores y nunca saludaba a nadie. Luego, antes de terminar el culto, yo ya estaba afuera esperando a la hermana, entonces nunca tuve una relación con los hermanos en cuanto iniciando la iglesia. Cuando ya me fui de la iglesia y volví por causa de la enfermedad, de que no me estaba yendo bien, y fui a pedirle perdón a Dios, y que Dios hizo la obra. El diablo habló a mi corazón antes de ir a la iglesia. Cuando yo tomé la decisión de pedirle perdón a Dios porque estaba mal, el diablo habló a mi corazón también. De una vez dijo, ¿para qué usted va a ir a la iglesia? Si esos hermanos de allá lo han visto a usted hurtando, lo han visto a usted borracho, lo han visto a usted en alcohol, y usted estando en la iglesia.
Entonces, ¿para qué va allá? El pastor lo ha visto. Entonces, cuando yo dije, el diablo habló a mi corazón a la madrugada, cuando yo también tomé la decisión de ir a la iglesia, yo dije, no, pues ¿para qué voy a ir allá? Para que si los hermanos me han visto en la delincuencia, lo primero que me van a llamar es hipócrita, que el que viene a la iglesia roba, que el que viene a la iglesia, lo vimos así, borracho, drogadicto, y asistiendo a la iglesia. Entonces yo dije, ¿para qué voy a ir allá? Atendí la voz del enemigo, pero de una vez, como yo dije que no iba a ir a la iglesia a pedirle perdón a Dios, de una vez me volvieron a atacar los dolores ese mismo día, insoportables a la madrugada, y entonces eran tantos los dolores que yo dije, no importa lo que digan los hermanos, no me importa lo que digan los pastores, no me interesa lo que diga nadie, yo voy a ir es por Dios. Eso dije yo en el momento, yo voy a ir por Dios, voy a ir a pedirle perdón a Dios, porque yo ya no aguanto más, yo estoy mal es porque deja a Dios, y yo voy a ir a pedirle perdón a Dios, y no voy a mirar ninguna cara, no voy a mirar al pastor ni a los hermanos, porque yo sé que me van a criticar, decía yo sé que me van a decir hipócrita, borracho, asistiendo a la iglesia, que esto. Entonces yo dije, dije que no iba a ir, pero después por causa del dolor dije que sí iba a ir, porque no me lo soportaba, pero iba a ir, era por Dios, a pedirle perdón. Entonces ya cuando fui a la iglesia ese día que Dios me transformó, que Dios cambió mi vida, hice eso. No miré a nadie, no miré al pastor. Como llegué a la iglesia, Dios ya me había cambiado, ya me había transformado, me libertó, todo el punto fue llorando, libre. Yo no sabía ni orar, pero Dios me libertó, rompió cadenas, ataduras. Yo creo que en mi vida yo he llorado harto, pero ese día fue donde lloré, mejor dicho, insaciablemente. Libertado por Cristo, Dios recibió a este pecador, lo redimió en la cruz del Calvario. Pero yo no miré a ningún pastor, yo dije, no miro al pastor, no miro a hermanos, porque yo decía dentro de mí, según yo, ¿no? Decía, no, me van a criticar, era como lo lógico. Entonces Cristo me libertó, ahí sí saludé a los hermanos y todo, nadie me dijo nada. Y al transcurrir de los días, nadie nunca me dijo nada. Nunca en la vida nadie me dijo nada, nadie me criticó, nadie me dijo nada. Antes me apoyaron, oraron por mí, estuvieron ahí, fueron pacientes conmigo. Entonces no es por nada, de la iglesia yo no tengo que quejarme. Nunca nadie me dijo nada, ni el pastor, ni los hermanos de la iglesia. Antes, inclusive una hermana de allí me dijo, que era líder, dijo, yo no sé usted cómo llegó a la iglesia, si a usted nadie lo visitaba, ningún hermano lo visitaba, usted llegó solo acá, de un momento a otro Dios lo trajo, lo transformó, lo cambió, pero nadie a usted lo visita, yo no sé usted cómo viene a la iglesia. Entonces, pero sí, de parte de la iglesia nunca me criticaron por nada, no fue obstáculo, antes fueron una bendición para mi vida. O sea, era como un complejo que yo tenía, que el diablo colocó en mi corazón para no ir a la iglesia, pero Dios me ayudó, tomé la decisión de ir a pesar de todo, pero nunca la iglesia fue un obstáculo para mi vida, nunca en la vida. Siempre fueron antes como unos amigos me recibieron, estaban esperando que no llegara. Gloria a Dios, qué bueno, hermano Freddy, que la iglesia haya sido de tanta bendición a su vida. Y creo que esto también va a ser un mensaje para nosotros como iglesia, cuando lleguen pues, ese tipo de personas. Nuestro hermano Freddy dice que algo le escuché por ahí, que cuando llegó tenía su cabello largo y muchas cosas más, ¿no? Su forma de vestir, de pronto ahorita nos cuenta un poco más, pero a veces quizá uno ve a una persona así y uno dice, pero como que no hay solución, pero Dios es poderoso y qué bueno que podamos apoyar a este tipo de personas, porque Dios puede hacer cosas grandes, como lo ha hecho con nuestro hermano Freddy, y de verdad que nos gozamos, y que Dios nos ayude también a todos a ser de bendición para ese tipo de personas. Algo que el hermano decía, y es que él pensaba que lo iban a rechazar, que lo iban a criticar, que no lo iban a recibir bien, pero eso es algo que siempre pone el enemigo en la mente de las personas. No, allá no lo van a recibir por cómo usted va vestido, por cómo es su apariencia y muchas cosas más, pero no es así cuando hay un pueblo que ama al Señor y ama las vidas. Así que continuamos, mis hermanas. No sé, ahorita la hermana nos cuenta cómo era que venía, cómo fue que llegó. De pronto hablando de su apariencia física. Adelante. Bueno, pues nosotros no lo vimos así, nunca lo vimos como él cuenta, pero sí cuando llegamos, pues un joven de bastante servicial. Entonces pues porque Dios tenía un propósito grande con él, amén, y ahorita lo estamos viendo reflejado nuestro pastor. Bueno, la pregunta importante es que conocemos que el hermano Freddy estuvo en el servicio militar, entonces nos gustaría saber cómo hizo para mantenerse fiel allí prestando ese servicio militar.
Amén, hermana. Gracias. En cuanto al servicio militar, yo llevaba 2 años en el Evangelio. Cristo me rescató a los 19, me libertó. Y a los 21 años ya el ejército, pues antiguamente cogían. Antiguamente era obligado, lo echaban a un camión y ya. Y así fue que aconteció conmigo. Dentro de mí yo dije, digamos que nosotros decimos, ya nos habían atentado muchas veces pidiendo papeles, cogiéndonos. Y yo hice una oración y le dije, Señor, si eso, yo nunca en mi vida ni de mi familia han prestado servicio, y yo dije, yo tampoco quería, yo siempre me volaba antiguamente en el mundo, ¿no? No, yo decía, yo que voy a ir a regalar 2 años por allá. Entonces, pero ya cuando me coge el Evangelio, yo dije, no, yo voy a hacer todo por la ley, yo no voy a salir como un gamín, ¿no? Yo dije, si Dios no quiere que yo preste, me libertará de todo eso. Pero si quiere que me preste, pues que haga la voluntad de Dios. Y yo haciendo esa oración, al otro día me cogió el ejército y presté 2 años de servicio militar. Lo duro para mí no era prestar servicio militar, sino que yo ya estaba en el Evangelio. Dios ya me había libertado de cantidad de cosas y a mí me gustaba era buscar de Dios, servirle a Dios, vivir para Dios, predicar la palabra, ayunar, vigilar, estar ahí en la Biblia, en la lectura, hacer la obra de nuestro Dios. Esa era mi vida. Mis primeros 2 años era dedicado a Dios. Entonces me coge el ejército y es un cambio de vida muy duro, porque en el ejército duré 2 años donde hice todo lo contrario. No me congregué, sino cada 5 meses que daban permisos, daban 15 días de permiso. Entonces ese era mi recarga para durar otros 5 meses. Entonces yo quería congregarme y no podía, anhelaba. En el ejército pues no me podía ayunar con libertad ni vigilar, y para orar pues era muy difícil por la disciplina, aunque uno lo hacía en secreto, uno trataba de buscar el anhelo de uno, pero no era fácil, no era como en la iglesia que uno tenía la libertad, en la lectura de la palabra pues cuando había tiempo. Entonces esa fue mi tribulación, no poder buscar de Dios como yo quería hacer. Yo quería buscar y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Usted sabe que yo quiero buscar su rostro, yo anhelo buscar su rostro. ¿Por qué no? ¿Por qué me traes acá donde yo no puedo buscarle, donde no hay cristianos, donde son groserías, donde uno tiene que volver a coger armas? Es muy difícil. Entonces no lo entendía, no lo comprendía. Y no fue fácil porque pues era una tribulación, porque en el ejército todo es obligado, ir a la iglesia católica obligado, ir a las novenas, hacer, si ellos le dicen vea una película inmoral, usted la tenía que ver obligado, o sea, hacer las cosas obligado. Entonces ahí llegaban los choques, que yo era muy obediente, muy sumiso en todas las áreas, menos en el pecado. Yo le decía, no, yo no participo de la misa, yo no participo de la novena de diciembre, no veo tales películas, no hago esto, aquello. Entonces, como era obligado, pues entraba en contienda con los comandantes. Yo les decía, pues hagan lo que quieran, si quieren echarme a la cárcel, si quieren ponerme a voltear, hacer un informe, etcétera, pero yo no voy a entrar. Entonces eran los choques, las guerras, los compañeros me lamentaban por eso. Entonces no fue fácil guardarme para Dios ese tiempo, porque no me podía congregar, no me podía llenar, no había palabra, más si habían enemigos. Entonces luché mucho. Los primeros 4 meses que fue juramento bandera, luché mucho. Salí de permiso, me fui a recargar para meterme 5 meses otra vez en el monte, porque era soldado regular, no terminé el bachiller, entonces me tocaron los 2 años. Entonces en el monte fueron luchas, pruebas, los comandantes en contra mío, humillaciones, de todo, pero pues ahí vamos perseverando. Para mí eso no era duro, que lo humillaran a uno ni nada, lo duro era no estar con Dios, no poder perseverar. Pero hay veces nosotros pensamos que nosotros no nos vamos a descarriar, que no nos vamos a apartar, y uno piensa, porque de pronto en la iglesia usted ora a Dios, en la iglesia usted persevera, está en un ambiente muy bonito, pero cuando usted se vaya donde no se puede congregar 2 años, donde todo es contrario, hay carga, sobrecarga, ahí llega el momento donde uno se da cuenta que no está solo por la misericordia de Dios, no por el ayuno, no por la oración, y de los hermanos que oran por uno, para que Dios lo sostenga cuando uno no puede orar. Entonces uno se da cuenta que de verdad la pura misericordia de Dios, que donde Dios a uno lo suelte de sus manos, uno no es nada, que si uno se sostiene, sea en un lugar difícil o en una iglesia, donde sea por la gracia y la misericordia de Dios, no porque uno sea valiente, porque Dios le demuestra a uno eso, que de verdad uno no es nada, que uno es polvo, que uno es carne, y si no es por su misericordia no estamos en nada. Dios me ayudó a guardarme los 2 años, tuve momentos muy difíciles donde fue un proceso de Dios para ser mejor persona, y Dios me guardó esos 2 años, digamos en el sentido que porque llevaba 2 años en el Evangelio, ya duré 2 años sin congregarme en el ejército, sino por ahí, digamos 1 mes en los 2 años, porque era cuando daban permiso. Entonces, a no ser otra persona donde no me conocían,
sino antes a evangelizar las almas, hacer cultos en el ejército, a evangelizar comandantes. Dios me dio la victoria después del año de tribulación en el ejército, me dio la victoria, y el otro año fue de bendición. Dios me honró, Dios se glorificó en el ejército, salvó almas, hizo muchas cosas. Pero Dios es el que lo guarda a uno. No es que uno es valiente y que uno diga ayuno, porque yo no ayunaba en ese tiempo. Sí sirven muchas veces las oraciones que uno tiene, ¿no? Ese ahorro, pero de verdad la misericordia de Dios. Ahí Dios le baja a uno los humos y le dice, no, es que no es por usted, no es porque usted ayune, ni porque ore, ni porque sea consagrado, uno es carne. Y ahí uno se da cuenta que la pura gracia de Dios lo sostiene a uno. Entonces, ¿qué me ayuda a sostenerme? La gracia de Dios. Donde fuera por mí, yo ya estuviera rendido porque no fue fácil. Y mi peor tribulación fue no poder buscar de Dios, no llenarme para resistir. Pero Dios sí me ayudó ahí, me dio la victoria y salí bien, gracias a Dios. Salí en victoria y seguí perseverando en el camino. En qué bueno aplicar esta palabra de orar unos por otros, ¿saben? Porque Dios hace la obra y, así como dice el hermano Freddy, la gracia de nuestro Señor es la que nos ayuda. Bueno, Pastor Freddy, referente a todo lo que hasta aquí nos ha contado, de todo lo que ha vivido, estar hundido así en el vicio, en la droga, todo por lo que ha pasado, las enfermedades y todo. ¿Usted qué siente en su corazón cuando ve a alguien que está en la misma condición, hundido ahí en la droga, en la delincuencia, todo eso? Amén, hermano. Pues la verdad, al principio uno sentía mucho dolor, ¿no? Mucho dolor, y uno quería pues ayudar a todos, darles de comer a todos, abrigar a todos, hablarles de Dios a todos. Pero ya cuando usted, obviamente, ese es como el anhelo de uno, de sacar a los que están como uno en la delincuencia y todo. Obviamente yo, principiando a todos mis amigos de la red, trabajé en centros de rehabilitación evangelizando, con indigentes, trabajándole duro. Eso fue los primeros 2 años antes de entrar al ejército. Entonces trabajé muy duro, pero también uno se da cuenta que esa condición no es fácil y que hay veces uno hace la obra de Dios, uno hace la obra, usted quiere hablarle a todo el mundo, pero es Dios el que cambia, es Dios el que transforma. Entonces siempre el anhelo de uno es ayudar a los demás, a los que, y uno ya sabe cómo hablarles, cómo entrar, cómo orientarlos, pero el anhelo de uno siempre es de ayudar a la gente y de saber que Dios es el que cambia los corazones, no uno, porque eso es muy complejo. Primero va en veces de parte de uno, también en parte de Dios, del tiempo de Dios, y uno no puede obligar a una persona a cambiar, entonces menos si está en contra de la voluntad. Entonces tiene uno que orar mucho y saber que Dios es el que cambia. Pero sí, el anhelo de uno siempre es ayudar a las almas. Uno los ve en la droga, en la delincuencia, en lo que esté, y aún así no estén ahí, sabemos que tienen necesidad diversa y que pues todos un día daremos cuenta a Dios. Entonces sí, el anhelo siempre es de ayudar a la gente, ver a una persona así y ayudar. Qué bueno, ¿no? O sea que se podría decir, hermano Freddy, que esta vida antigua le ha ayudado a traer a jóvenes, ¿no? En su misma condición. Y qué bueno lo que me estaba comentando ahorita, lo que usted siente en su corazón, ¿no? También ha aconsejado a hermanos para que sepan tratar a estas personas, porque uno pues muchas veces como que les tiene temor, ¿no? Como que les da miedo ir a hablar, uno piensa que nos va a hacer daño o algo así, ¿no? Entonces usted ha aconsejado a otras personas, a otros hermanos, para cómo poder tratar bien a estas personas. Amén. Claro, uno aconseja a los hermanos, les dice cómo los traten, cómo los reciban, con amor, sin desagrado, ¿no? Pero también uno le da los 2 consejos. El primer consejo que uno les da, recíbanlos, dele amor, pero tenga cuidado también, porque como la obra de Dios, y Dios es el que cambia, y hay momentos donde muchas personas van porque uno los invita, pero nosotros sabemos que Dios es el que cambia, y mientras que eso pasa, uno tiene que tener mucho cuidado de que de verdad le robe algo por ahí en la casa, porque en ese momento no va a ser fácil, iniciando no es fácil. Entonces Dios es el que cambia, pero uno también le aconseja, hermano, busque mucho de Dios. Si usted se va a poner a hablarle a una persona, busque mucho de Dios, porque si usted no busca a Dios, pues imagínese cómo va a libertar a otra persona. Usted, si una persona no ayuna, entonces esa persona que viene del mundo, viene enredada, termina enredando al hermano, le pide plata prestada, lo roba, termina haciendo muchas cosas. Quizás si la persona no es espiritual, no busca a Dios, entonces uno le da los 2 consejos, hermano, recíbanlo con amor, sin desagrado, porque eso es lo que hay que hacer, pero también tenga cuidado, porque que cambia Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja con ellos es que uno se da cuenta cómo es el trabajo, ¿sí? Que hay que recibirlos, amarlos, pero hay que ser sabio también, hay que ser muy sabio, sabiendo que Dios
cambia a su tiempo. Y Dios hace todas esas obras, pero pues es bueno la sabiduría, ser prudente. Entonces nos aconseja a los hermanos, recíbanlos con agrado, abran las puertas, pero tengan cuidado también, porque Dios es el que cambia y a su tiempo Él cambiará. Mientras tanto hay que estar muy pendiente. Así es, si tenemos la experiencia, y hemos visto cuando nosotros recién llegamos acá, que el hermano Freddy traía, pues él todavía estaba acá, no era el 10 de los móviles, traía así amigos de esos y le robaron el celular. Nosotros mismos nos dimos cuenta de eso, pero él así como si nada y uno todo preocupado. Entonces ahí es donde aprendimos y también cómo tratar a estas personas. Qué bueno, hermano Freddy, gracias por su consejo. Sí, excelentes consejos. Hermano, una pregunta muy importante y creo que todos estamos esperando, ¿no? Esa grande respuesta, y es que nos gustaría que nos contara un poco acerca de cómo ha sido ese llamado, cómo Dios lo llamó al servicio, a él, su experiencia también en el ministerio, cómo ha sido. Bien, hermana, pues en cuanto al llamado de Dios y la experiencia en el servicio, pues no llevamos mucho tiempo ni en el Evangelio ni en el servicio a Dios así como pastor. Llevamos 10 años en el Evangelio y como pastor, como dijo la hermana, ya 3 años y medio estamos iniciando, no hay mucho que contar. Pero acerca del llamado de Dios uno siempre tiene sus dudas, ¿no? Digamos, Dios, a mí, yo digo que Dios me llamó desde el principio, porque cuando Dios me rescata, yo de una vez ya estaba hablando de Dios, sin saber de Biblia, ¿no? Sin saber de Biblia, ni sin saber de Dios, pero yo ya le estaba contando a la gente que había un Dios que me había cambiado, me había transformado, que había tenido una experiencia con Él, que había sentido algo diferente, que algo que me había libertado, y lo estaba ya invitando a ir a la iglesia, a que Dios los cambiara, los transformara como a mí. Entonces eso hice con todos los amigos, con los vecinos, con la familia, con el que veía, con el que encontraba, evangelizaba por todos lados, sin saber de Dios, sin conocer de Dios. Al transcurrir del camino uno sigue sirviéndole a Dios, ¿no? Dios lo va levantando a uno, lo invitan a cantar un coro, un cántico, que lo invitan a predicar. Uno se sigue llenando de Dios, buscando de Dios, Dios lo va levantando. Ya uno empieza a predicar en el altar, en las calles. Entonces siempre llega la pregunta, ¿no? Como para salir al pastorado. Yo antes de ser pastor, yo predicaba la palabra desde el inicio, por todo lado, por toda región, hacía la obra de Dios. Era mi llamado, ¿no? Pero entonces muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad. Aunque uno tiene el anhelo de servirle a Dios, y entonces uno siempre busca la voluntad. Y una vez Dios me decía a mí, yo en medio de que yo sabía lo que era mi anhelo, mi deseo, que era predicar a las almas, rescatarlas, sacarlas de allá, yo decía dentro de mí, estando en el ejército, yo decía dentro de mí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque mire, yo estoy acá donde no me puedo congregar, no puedo hacer nada, y para mí era una tribulación no buscar de Dios. Entonces Dios me habló ese día a través de una hermana en Chaparral, que era una iglesia donde no me conocían a mí, y yo no tenía apariencia de cristiano tampoco, no tenía apariencia de cristiano en el sentido de que cuando uno está en el ejército, usted carga lo del ejército y la ropa que no pese tanto, una sudadera, un buzo licra, y usted trata de cargar cosas que no pesen porque eso es lo que usted carga en el monte, ¿no? Y usted carga lo necesario, la comida, los alimentos, lo de dormir, y uno trata de cargar lo que no pese, pero uno siempre carga su mudita. Entonces cuando yo llegué a esa iglesia aburrido, angustiado porque no podía buscar de Dios y me dan la oportunidad de buscarlo, de ir, entonces fue y yo me puse a llorar, a clamar, y no entendía primero los propósitos de Dios con mi vida, porque me había llevado, y en medio del dolor decía, Señor, muéstrame tu voluntad, no entiendo cuál es tu voluntad, qué quieres tú conmigo. Entonces Dios utilizó una hermana que no me conocía, ni en esa iglesia me conocía, ni aunque no tenía apariencia de cristiano, y yo estaba clamando en esa iglesia del movimiento, utilizó una hermana para decirme lo que yo estaba llorando, clamando, y la hermana me hablaba en mi profecía, a través de ella me decía, ¿por qué me pide mi voluntad cuando usted ya sabe cuál es mi voluntad? Y yo sabía que era predicar desde el principio, ganar almas, lo que Dios me había llamado. Y me decía que siguiera hablando en el ejército, porque si yo callaba, el enemigo iba a hablar. Entonces me habló muchas cosas, me consoló, me fortaleció para seguir adelante, avanzando, seguir haciendo la obra de Dios en el ejército, dando testimonio y aguantando también el proceso de Dios. Entonces, en cuanto al llamado, pues Dios me lo confirmó varias veces, aunque ya lo tenía del corazón, ¿no? Que el llamado no es una profecía, sino es en el corazón lo que usted siente. Si usted siente anhelo, deseo de servirle a Dios, de predicar su palabra, eso no se quita. Obviamente Dios confirma, y sí, ya a la edad como de 25, 26 años, 25 años, iba a cumplir 26, fue que salí del ejército y duré como año y medio congregándome, perseverando, sirviéndole a Dios, que seguí en lo mismo, y como al año y medio ya salí a la obra aquí en Hyundai. Entonces ese fue como el llamado, ¿no? Desde el principio Dios me llamó a predicar su palabra,
pero obviamente le confirma, le orienta a uno en medio de los procesos y llega el momento, no es de una vez, no es de una vez, hay un proceso, uno tiene que madurar mucho en muchas áreas y Dios tiene que dejar muchas cosas en uno y ahí sí ya llega el momento de Dios donde lo saca uno y en medio, pues cuando uno sale a la obra uno no sabe qué hacer porque uno es nuevo y uno dice, oiga, ¿qué hago ahora? Yo no sé qué hacer, ¿cómo es ese ambiente? Entonces no es fácil porque es una experiencia nueva que uno hace de servirle a Dios en tiempo completo, de depender de Dios en todas las áreas y dedicarle ese tiempo a Dios. Entonces no es fácil, pero allí uno aprende a crecer, uno crece más espiritualmente, madura más en el ministerio, cuando uno sale a la obra, en la experiencia, depende más uno de Dios. Antiguamente uno dice, no, es que yo dependo de Dios, pero yo hago mi voluntad, no. Ahorita uno tiene que depender de Dios, esperar en Dios, madurar, y entra en ese proceso del ministerio y Dios lo sigue formando a uno. Entonces yo puedo decir que no ha sido fácil, que ha sido el gozo de Dios y el cumplimiento de Dios. Bueno, la voluntad de Dios la estamos viviendo, nos estamos gozando, pero tampoco ha sido fácil, estamos aprendiendo. Entonces, en cuanto a la experiencia en el ministerio, no hay mucho que contar. Sí podemos decir que hasta aquí Dios no nos ha abandonado. Dios ha sido fiel, nada ha faltado. Hemos visto su gloria, su bondad. Dios ha sido bueno de verdad. Bueno, mucha experiencia, nos ha dado mucho. Y ha sido muy bonito, una experiencia para mí bonita, ¿sí? De todas formas estamos aprendiendo. Gloria a Dios, Pastor Freddy, nos alegra mucho escuchar cada una de sus experiencias que están allí. Tenemos todavía 38 personas conectadas y bueno, aquí en el sur tenemos 22. Que el Señor les bendiga inmensamente a todos nuestros jóvenes. Pastor, quisiera ya para finalizar que nos regale un consejo en breves palabras. ¿Qué le aconsejaría a usted a un joven, o a un hermano, a una persona que en este momento está en este mundo de la delincuencia, de las drogas, del hurto, y que de pronto cree que nunca podrá salir de allí? Creo que ese consejo sería como múltiple también, porque pienso que hay muchos jóvenes también ya en el cristianismo, ya están en la iglesia, pero de pronto dicen, yo fui muy malo, yo hice tantas cosas, delinquí, bueno, no, y muchos dicen, no creo que Dios pueda hacer algo conmigo, no creo que Dios me pueda usar, por todas las cosas feas que hice en la vida. ¿Qué consejo le daría a usted en breves palabras? Amén, hermano. Pues digamos que los que están aún hundidos, digamos, en la droga, en la mala vida, es buscar la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque solo no podemos. Muchas veces nosotros creemos que podemos salir y sí, quizás salga de alguna parte, no salga de la droga, salga del hurto, pero no en totalidad, uno no es libre totalmente. La Biblia dice que si el Hijo no libertare, no seréis verdaderamente libre. La verdadera libertad la da Cristo cuando le cambia el corazón a uno, toda la vida, todo el ser. Entonces, cuando uno lucha por su fuerza, cambia en algunas partes, pero no en todas. Entonces, no es fácil cambiar en todas las áreas, ¿no? Pero con la ayuda de Dios sí podemos. Entonces, en medio de nuestro proceso, de nuestro anhelo y deseo de cambiar, siempre hay que decirle a Dios, ayúdame que yo no puedo solo, ayúdame a vencer las tentaciones, sé tú la fortaleza, libértame, haga algo, manifiéstate. Pero es con la ayuda de Dios, pedirle la ayuda, solo no podemos. Amén. Entonces, los que están quizás hundidos ahí necesitan la ayuda de Dios. Ya cuando una persona ha salido de allí, hay muchas cosas. Una es que tiene que buscar mucho de Dios, perseverar mucho, luchar mucho, porque el enemigo quiere volver a meterse en la vida, quiere volver a atacarlo. Eso lo enseña la Biblia. Cuando un espíritu malo sale de la vida de una persona, él anda por lugares desérticos buscando reposo y no lo halla, pero vuelve a su casa de donde salió y la mira adornada y vacía, que no está llena, que no hay nadie habitando ahí, y entonces dice, voy a llamar a otros espíritus peores y me voy a meter a ella, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, cuando una persona ha salido allá, tiene que buscar mucho de Dios, se tiene que llenar de Dios, de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, que cuando el enemigo mire, esa casa esté llena del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, y no se meta. Pero si la persona es libertada y no sigue perseverando, no ayuna, no vigila, no lee la palabra, no empieza a congregar, no se mete entre Dios, a uno más lo saca de lo más fondo, uno tiene que buscar más, porque el enemigo lo va a atacar más. Llega el momento donde lo ataca, lo quiere sacar. Entonces, si hay un joven que ya salió y dice, no, yo fui libre, yo dejé la droga, Dios me ha libertado, busque más de Dios, porque llegará un momento donde el enemigo se le va a devolver y usted va a sentir la presión del diablo, tentaciones, cantidad de cosas, y entonces solo de rodillas, ayunando, Señor, no quiero volver atrás, no quiero caer, dame libertad, no quiero volver. Entonces es un consejo,
hay veces también, pues como dice la hermana Mireya, nos tenemos que saber perdonar, porque hay veces pues nosotros sin el conocimiento de Dios pues pensamos, hicimos cosas malas, etcétera, y aún cargamos los pecados antiguos, ¿no? Y decimos, no, Señor, yo hice esto, aquello, y nos lamentamos y no vivimos gozosos. Entonces, bueno, aprender a perdonarnos, a saber que Dios perdona todo pecado y que también nos han perdonado, pero nosotros mismos perdonarnos y ya vivir una nueva vida con Cristo para ser útiles en su servicio. Entonces, esos son como los consejos, ¿no? Muchas gracias, Pastor Freddy. Nos alegramos de escucharle. Bueno, para los que acaban de llegar a la transmisión, hemos escuchado el testimonio de un joven que el Señor lo libertó de las drogas, de la delincuencia, de las calles. Detrás de cámaras el pastor me contaba que en algunos momentos dormía en la calle, que no le importaba coger un cartón y ponerlo por ahí en una calle y dormir ahí. Y bueno, cosas tremendas que uno no se imagina, pero que el Señor es poderoso para rescatar a las personas de donde quiera que estén. Agradecerle, Pastor Freddy, inmensamente por este testimonio, por compartirnos sus vivencias y darle la gloria y la honra al Todopoderoso, que es quien transformó su vida y quien ha hecho de usted un instrumento en las manos del Señor. Bueno, para los que no conocen, las hermanas Martínez son las hijas del pastor Oscar, donde se congregó en los últimos años el pastor Freddy, ahora el pastor Freddy. Por eso pues quise que fuera ellas quienes estuvieran allí con las preguntas, y de verdad que nos gozamos. Muchas gracias a mi hermana Elizabeth, a la hermana Lorena, a la hermana Stephanie. También agradecerle a nuestra hermana Stephanie Morales, que desde Santander nos está acompañando y nos está acompañando con la alabanza, a nuestra hermana Neila Maecha, que estuvo desde Florencia ayudándonos también con la transmisión. Dios la bendiga a mi hermana, y a todos los hermanos que están aquí en Zoom, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acompañándonos a toda esta hermosa juventud. Amén, amén. Dios les bendiga grandemente a todos. De verdad que nos gozamos en esta mañana escuchando este precioso testimonio, impactante, y que ha sido, yo sé que de mucha edificación y ayuda para demás jóvenes, ¿no? Que tal vez están en esa situación o han salido de eso también y entienden la situación por la que pasó el hermano Freddy. De verdad me alegro muchísimo que hayan invitado al hermano Freddy, que estemos nosotros aquí también haciéndole preguntas. No nos acordamos, ahorita pensando, no nos acordamos que el hermano Freddy nos haya contado todo eso por partecitas. De verdad nos alegramos muchísimo y Dios le bendiga siempre al hermano Freddy y su ministerio. Amén. Muchas bendiciones, hermano Freddy. Siga adelante con la obra del Señor, y pues gracias por contarnos ese testimonio tan maravilloso y los consejos especiales y perfectos para la ocasión. Amén. Y así mismo le agradecemos al pastor por aceptar la invitación de la pastora Mireya. Fue de gran bendición para cada uno de nosotros como jóvenes. Entonces, nosotros, nuestro hermano Freddy, con las últimas palabras. Gracias, hermanas. Dios las bendiga. Y Dios bendiga a todos los que están ahí, al pastor Manuel Pineda, nuestro presbítero, y a todos los pastores, a los que están en Facebook, los que están en Zoom, a los jóvenes, a las hermanas Martínez, a pastor Oscar, a la hermana Marlene. Dios los bendiga, me los saluda, a la hermana Mireya, y seguir adelante, ¿no es cierto, hermano? Porque el camino es largo. Hasta ahorita llevamos 10 años, nos llevan 20, pero el camino es largo y hay que terminar. Que Dios nos ayude a terminar la carrera, a seguir buscándolo, a orar, a no apartarnos, no descuidarnos, porque tenemos que seguir hasta el fin. El que persevera hasta el fin, dice la palabra. Entonces, que el anhelo sea amar a Dios cada día que vivamos, hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Si Dios me bendiga a todos, y con nosotros nuestra hermana. Amén, Pastor Freddy, muchísimas gracias nuevamente. Que el Señor lo bendiga, que bendiga su ministerio, que bendiga la iglesia allá en Hyundai. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a todos los pastores, a todos los jóvenes. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor del cielo les guarde.